de voltaje. La segunda etapa también es un transistor por división de voltaje. Y da la casualidad que son idénticos. Por lo tanto, basta que analice uno para que el otro sea igual. ¿Cómo está configurado este señor? Por emisor común. ¿Cómo está configurado este señor? Por emisor común. La pregunta acá es bien clara. ¿Cuánto vale el voltaje de salida si el voltaje de entrada es de 25 microvoltios? Hállame la impedancia de entrada y hállame la impedancia de salida. Se alimenta con 15 voltios. Acá hay 24, 62, 5.1, 1.5 kilovatios. Son los mismos 150. Entonces, si yo quiero hacer un análisis en continua, retiro de una de las etapas los componentes capacitivos y me quedo con eso. Y esto ustedes ya conocen, ya han hecho el ejercicio. Entonces voy a hallar el punto de operación acá. El método tradicional es hallar el voltaje Thevenin, darle 3.08, hallo la resistencia Thevenin, ¿no es cierto? Que me sale 4.93K. Luego planteo la ecuación de la entrada para hallar la corriente de base. Luego, con esta corriente de base, hallo la corriente de emisor, que vale 1.55. Y basta con eso porque no me están pidiendo voltaje, me están pidiendo señal. Entonces, con esta corriente de 1.55, que es igual para la etapa 1 y que para la etapa 2, que son iguales, entonces voy a hallar su R'E, que vale beta veces el voltaje térmico, y me sale 2.42. Entonces los RE valen 2.42. Con esos RE encontrados voy a armar mi modelo, ¿correcto? Entonces mi modelo va a ser así. La señal entra por acá, ¿sí? Este es un corto, este es tierra, entra por acá y se encuentra con estas dos resistencias en paralelo. Y ya lo llamo. Entro acá, entre base y emisor está el RE1, este va a tierra, y acá hay una fuente de corriente, y este señor va a tierra, que se acopla a estas dos resistencias que están en paralelo, y este de acá es el RE, este va a tierra, y aquí una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia que va a tierra. ¿Ah? Entonces, ese modelo es este. Ahí está. Las dos resistencias de base dan 4.93K, que ya lo hemos hallado. Acá está el RE1, 242, la fuente de corriente 150 y B1. Aquí voy a hallar el paralelo, ¿no es cierto?, de la resistencia colector que tenía acá, recuerden, ¿no? Ya lo he reducido para no tener mucho, pero recuerden, acá tenía esta resistencia 5.1K y tenía estas dos resistencias en paralelo, ¿no es cierto? Las dos, ¿no? O sea, mejor dicho, las tres resistencias me da este valor, ¿no? O sea, ya lo reduzco, 2.51, ¿correcto? 2.51. Y acá me quedaría el 2.42, que es lo mismo, con la fuente de corriente que vale 150 y B2, y la resistencia 5.1. O sea, en esta parte he reducido yo la resistencia. Y eso puedo hacer, ¿no? Reducir. ¿Y por qué no hago acá en paralelo? Porque esta es la variable. Acá también, ¿por qué no lo hago? Porque esta es la variable. Entonces, por inspección, la impedancia de entrada es el paralelo de estos dos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Vale el paralelo de 493 por 242, la Z de entrada es 1.62K. Y si utilizo el método de la suposición, ¿no? Es más rápido. Supongo con este voltaje está en paralelo, hay esta corriente, con esta corriente hay esta corriente, y por división de corriente hay la corriente que está acá. ¿Correcto? ¿No? Este sería esto por esto, se suma las dos. Y luego hay esta corriente que está acá, y esta corriente produce un voltaje. Listo. Lo que yo les enseñé al comienzo, ¿no? Más fácil, reemplazo, en vez de académico, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale acá está el fundamento teórico? ¿Cuánto vale la ganancia de voltaje? 612 milivoltios entre 25 microvoltios. Y sale positivo, o sea, no invierno. Entonces ya tengo la ganancia de voltaje. O bueno, me pidieran el B sub 0, ¿no? Sale 612. Eso es lo más que digo. Ahora, R0. Bueno, pues apago acá,
La corriente vale 0, 0, 0, 0, 5. ¿Sí? Es decir, hacer el análisis en continua de este señor no es problemático, es la estrategia que hemos usado, y la alterna tampoco, solamente que hay que armar bien el modelo, ¿no? Y para acabar ya esta parte, ahí nos vamos a dar. Acá tenemos un acoplamiento directo. Acá sí, este es ligas mayores, ¿no? Ya la cosa se complica. Ya no es fácil. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están amarrados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este transistor con beta 200 se polariza con esta resistencia y esta, este es emisor, y esto de acá es la resistencia colector. A este transistor, este es su resistencia, este de acá es base, este de colector, y todo esto es de emisor. O sea, polarización tipo división de voltaje. En la etapa número 1 es un emisor común. Y la etapa número 2 es un base común. ¿No es cierto? O sea, ingresa por base del primer transistor y sale el colector del segundo. O sea, tengo una combinación emisor común, base común. A ese tipo de combinación y acoplamiento directo se le conoce como cascodo o cascode. Ese es su nombre. ¿Ya? Muy bien. Me piden hallar el voltaje de salidas y de entrada de milivoltios, o resistencia de entrada o resistencia de salida. Análisis en continuo. Acá viene la vaina. No puedo aplicar Thevenin. ¿Por qué no puedo aplicar Thevenin? Porque los dos transistores están amarrados. ¿Cómo puedo aplicar Thevenin acá? Lo saco, pero ¿cómo hago para deshacerme de este? No puedo. O sea, no puedo aplicar Thevenin. ¿Cómo hago? Bueno, uso un poquito mi habilidad técnica, ¿no? Y digo así. Voy a llamar a esta corriente I. No la conozco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No la conozco. Si este sí, acá va a entrar IB2. Sí. Entonces esta corriente se llamará I menos IB2. Sí. Ya estamos avanzando. Llego acá y se deriva para IB1. Y esta corriente de acá será I menos IB1 menos IB2. Sí. ¿Cuántas variables tengo? Ya no puedo tener más variables, ¿no es cierto? 3 nomás, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar con mi teoría del dispositivo 3 ecuaciones. ¿No es cierto? Pero quiero aprovechar que estos sean variables nada más. Entonces, esta corriente de colector, ¿no es cierto? Y acá está la corriente de emisor, ¿no? ¿Y cuánto vale la corriente de emisor en un transistor? Beta BC más 1 la corriente de base. Ahí está, 200. 201 la corriente de base. Que a su vez es la corriente de colector 2, 1, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si este es IB1, entonces esta corriente de acá será beta BC más 1 corriente de base. O sea, te vale 200, ¿sí? Entonces ya no tengo otra variable. Todos están en función de IB2 o de IB1. ¿Me dejo entender? Para no tener IC2, ID2, ID1. Todo en las variables que están ahí. Vamos a plantear la siguiente ecuación. Primero, voy a utilizar esta malla. 20 voltios es igual a esto, más esto, más esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí que tengo la primera ecuación. Ahí está, ¿no? Ahí tengo la primera ecuación. 75 más 1.2 más. Y tengo planteada la primera ecuación en función de I, IB2 e IB1. ¿Dónde planteo la segunda ecuación? Acá. ¿Sí o no? Sí. Porque conozco esto, conozco esto y conozco esto. Correcto. Ahí está. ¿Sí? Desarrollo este señor y tengo la segunda ecuación en función de I, IB2 y IB1. Falta la tercera. Uy, ahora me falta la tercera. ¿Qué he trabajado? He trabajado esta malla. Correcto. ¿Qué he aplicado? Ley de voltaje de Kirchhoff.
he trabajado esta malla, que he aplicado ley de voltaje de Kirchhoff. Y me falta la tercera, ¿no es cierto? Y yo les voy a contar un secreto. Cuando yo trabaje con la ley de Kirchhoff, ¿sí? Y por ejemplo tengo n variables, traten de que la mayoría de las ecuaciones sean de la ley de voltaje. Y por lo menos una tiene que ser de la ley de corrientes. Porque si tú implementas tu sistema de ecuaciones con puro voltajes, no te va a salir. Pero si tú ponte, son tres variables, ya pues, 2 de voltaje y 1 de corriente. ¿No? Son 2 variables, ya, 1 de voltaje, 1 de corriente. O ya 2 de voltaje, ese. Pero siempre tiene que haber una de corriente. ¿Y de dónde saco una de corriente? ¿No es cierto? Y segundo, ¿cuánto vale? Beta veces y B1, ¿no? Entonces de ahí sacamos la tercera ecuación. Y acá está. 200 y B2 es igual a 200 y B1. Calculadora, ¿y qué tengo? Las corrientes de base de emisor. Y con la corriente de emisor hallo los R, que son casi parecidos. Entonces, se han dado cuenta que aquí, en análisis de continuo, hay que tener mucha paciencia. Están amarrados. Entonces, cuando vean así, yo les recomiendo planteen las ecuaciones y buscar el número de variables posibles en este sistema. Ahora, lo que es alterna, ahí sí es sencillo, ¿no? Miren, este es alterna. La señal entrada por base, vamos a explicar en alterna. En alterna es sencillo, ¿no? Miren. La señal entra por acá y se encuentra con esta resistencia y el destierra. Y esta resistencia, las dos, ¿cómo están? En paralelo. Entonces entro y se encuentran estas dos en paralelo. Entro acá, el RE a tierra, la fuente de corriente, unidos al RE a tierra. Esta resistencia no sirve porque es tierra. Y acá está la fuente de corriente en paralelo con 1.5K. Muy bien, así lo tenemos. Ahí está. ¿No? Ahí está la resistencia, el RE', la fuente de corriente. En este caso este es el RE2, esta es la fuente de corriente, porque este es base común. Base común, y la resistencia entrada está aislado, los dos en paralelo, ¿listo? Una resistencia baja. Luego, el voltaje de salida, por inspección, 10 milivoltios, hay esta corriente, y esta corriente es la suma de estas dos corrientes, ¿no? Aquí. Y hay este voltaje. ¿Listo? Entonces, acá está. ¿No? Esto, yo tengo esta corriente, tengo este de acá, y estas dos es la suma de IO y B2 en la suma. El R0 vale 1.5K, al apagar todo se va y queda sencillo, ¿no? Y la ganancia de voltaje será 2.18 negativo, o sea, interno. Bien. Lo que haremos hasta acá, para que ya descansen un poco, y nos vemos más tarde, profesor Vale. ¿Ah?